La mañana madrileña despuntaba con su característica luz dorada mientras María Sánchez ajustaba su gastada bufanda contra el frío cortante de febrero. Sus pasos apresurados resonaban por las calles del barrio de Chamberí, donde el tiempo parecía detenerse entre los edificios históricos y los pequeños cafés que comenzaban a despertar. A sus 32 años, María se aferraba a su modesto trabajo como auxiliar administrativa en una empresa de seguros, consciente de que en estos tiempos difíciles cualquier empleo era un tesoro que había que proteger. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana, y ella calculaba mentalmente si llegaría a tiempo a la importante reunión de las 8 Ceres. Su jefe, don Fernando, había sido especialmente enfático sobre la puntualidad en esta ocasión, y ella no podía permitirse ningún desliz. Con su cabello castaño recogido en un moño improvisado y su traje más formal, aunque algo desgatado, María representaba la imagen de tantos trabajadores españoles, dignos, resilientes y eternamente esperanzados. Mientras cruzaba la plaza de Olavide, algo llamó su atención. Un hombre de mediana edad, vestido con un impecable traje oscuro, se tambaleaba cerca de la fuente central. María redujo instintivamente su paso, observando cómo el desconocido se apoyaba pesadamente en un banco. Había algo en su expresión que no auguraba nada bueno, una palidez antinatural y un rictus de dolor que le deformaba el rostro. Su dilema interno duró apenas unos segundos. La reunión, su trabajo, todo pareció difuminarse ante la urgencia de la situación. Justo cuando se acercaba al hombre, éste se desplomó sobre el pavimento como un fardo pesado. María corrió hacia él, su corazón latiendo desbocado, mientras marcaba el 112 en su móvil con manos temblorosas. «Tranquilo, señor, la ayuda viene en camino», susurró mientras sostenía la cabeza del desconocido sobre su regazo, ignorando las manchas que se formaban en su falda gris. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Algunos transeúntes se detenían brevemente, pero continuaban su camino envueltos en sus propias prisas y preocupaciones. La ambulancia llegó en lo que pareció una eternidad, aunque el reloj apenas marcaba 10 minutos desde su llamada. Los paramédicos actuaron con eficiencia profesional, mientras María respondía sus preguntas con toda la información que podía proporcionar, que era prácticamente ninguna. Solo cuando estaban trasladando al hombre a la ambulancia, uno de los paramédicos encontró su cartera y reveló su identidad: Óscar Ramos Velasco. María observó cómo la ambulancia se alejaba, sus luces parpadeantes reflejándose en los edificios circundantes. Su móvil marcaba las 8:20 y tenía varias llamadas perdidas de su oficina. Con un suspiro resignado, comenzó a caminar hacia el trabajo, sabiendo que enfrentaría consecuencias por su ausencia. Al llegar a la oficina, el ambiente era gélido. Don Fernando la esperaba en la entrada, su expresión más severa que nunca. «Señorita Sánchez, a mi despacho, por favor», ordenó con una voz que no admitía réplica. María lo siguió, intentando mantener la compostura mientras explicaba lo sucedido, pero las palabras de su jefe la interrumpieron como cuchillas de hielo. «María, entiendo sus buenas intenciones, pero esta empresa necesita empleados comprometidos y puntuales. La reunión de esta mañana era con un cliente crucial y su ausencia nos ha costado cara. Lo siento, pero tendremos que prescindir de sus servicios». Las palabras cayeron como un mazazo sobre sus hombros. María escuchó en silencio los detalles de su finiquito, firmó los papeles necesarios con manos temblorosas y salió de la oficina con una pequeña caja conteniendo sus efectos personales. En la calle, el sol de media mañana parecía burlarse de su desgracia. Sin embargo, algo la impulsó a dirigir sus pasos hacia el Hospital Universitario La Paz, donde presumiblemente habrían llevado al hombre que había ayudado. No sabía exactamente por qué lo hacía, quizás por una necesidad de confirmar que su sacrificio no había sido en vano, o tal vez porque, en ese momento de vulnerabilidad, necesitaba saber que había hecho lo correcto. En la recepción del hospital, una enfermera la miró con simpatía cuando preguntó por Óscar Ramos. «¿Es usted familiar?», preguntó con tono profesional. «No», respondió María. «Solo soy la persona que llamó a la ambulancia esta mañana». La enfermera asintió comprensivamente.
y tras consultar su ordenador, le informó que el paciente estaba siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos. Mientras María se sentaba en la sala de espera, observando el ir y venir de médicos y enfermeras, no podía evitar preguntarse sobre el hombre al que había ayudado. ¿Quién era realmente Óscar Ramos? ¿Tendría familia? ¿Alguien estaría preocupado por él en ese momento? Sin saberlo, acababa de cruzar el umbral de una historia que cambiaría su vida para siempre. La sala de espera del hospital se había convertido en un limbo temporal, donde las horas se desdibujaban entre el sonido monótono de las conversaciones susurradas y el eco distante de los pasillos. María permanecía sentada, sus pensamientos oscilando entre la preocupación por su reciente desempleo y una inexplicable inquietud por el estado del desconocido que había ayudado esa mañana. El repentino alboroto en la entrada de la sala la sacó de sus cavilaciones. Una mujer elegante, de aproximadamente 40 años, entró apresuradamente, sus tacones resonando contra el suelo de linóleo. Su presencia comandaba atención. Cabello rubio perfectamente peinado, traje de diseñador y un aire de autoridad que hacía que las cabezas se giraran a su paso. «Soy Amanda Vega, la esposa de Óscar Ramos», anunció en la recepción con voz firme pero temblorosa. «Me han llamado diciendo que mi marido está aquí». La enfermera comenzó a explicarle la situación mientras María escuchaba discretamente, enterándose así de que Óscar había sufrido un grave ataque cardíaco. Amanda se dejó caer en uno de los asientos cercanos, su fachada de compostura comenzando a resquebrajarse. María dudó un momento antes de acercarse. «Disculpe, señora Vega, yo estaba presente cuando su esposo se sintió mal esta mañana. Fui quien llamó a la ambulancia». Los ojos de Amanda, inicialmente distantes, se enfocaron en María con repentino interés. ¿Tú eres quien lo ayudó?», preguntó con voz entrecortada. María asintió, y para su sorpresa, Amanda tomó sus manos entre las suyas. «Gracias, gracias. Los médicos dicen que si hubiera tardado más en recibir atención». La conversación que siguió reveló más sobre la vida de Óscar Ramos de lo que María hubiera imaginado. Era el propietario de una importante cadena hotelera, Hoteles Ramos, con establecimientos por toda España. Amanda hablaba con orgullo de sus logros empresariales, pero María notó un destello de algo más en sus ojos cuando mencionaba el tiempo que Óscar pasaba en la oficina, las interminables reuniones, los viajes constantes. Las horas pasaron y más personas comenzaron a llegar. Roberto Mendoza, el socio principal de Óscar, un hombre atractivo de unos 45 años que parecía extrañamente cercano a Amanda. Varios ejecutivos de la empresa, incluso un par de periodistas que fueron rápidamente alejados por el personal del hospital. El médico que finalmente se acercó a hablar con ellos tenía una expresión grave que hizo que el corazón de María se encogiera. El diagnóstico era complicado. Además del ataque cardíaco, Óscar había sufrido una falta de oxigenación cerebral que lo había dejado en coma. Las próximas semanas serían cruciales para su recuperación, pero no podían garantizar que no hubiera secuelas neurológicas. María observó cómo Amanda se derrumbaba en los brazos de Roberto Mendoza, mientras el resto de los presentes intercambiaban miradas preocupadas y comenzaban a hacer llamadas en sus móviles. En medio de todo ese caos de poder y dinero, María se sintió repentinamente fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Sin embargo, algo la mantenía allí, una conexión inexplicable con el hombre que yacía inconsciente en alguna habitación del hospital. Quizás era porque en ese breve momento en la plaza, cuando había sostenido su cabeza y susurrado palabras de aliento, había visto algo en su rostro, no al poderoso empresario, sino simplemente a un ser humano vulnerable necesitando ayuda. Mientras se preparaba para marcharse, Amanda la detuvo. ¿Podrías venir mañana?», preguntó con una voz que parecía buscar un ancla en medio de la tormenta. «Los médicos dicen que es importante hablarle, que puede ayudar en su recuperación y yo tengo tantas cosas que resolver en la empresa». María asintió sin pensarlo demasiado. Después de todo, ¿qué más tenía que hacer ahora que había perdido su trabajo? Quizás esta era la forma en que el destino le compensaba por haber hecho lo correcto esa mañana
ofreciéndole un propósito cuando más lo necesitaba. Mientras caminaba hacia su pequeño apartamento esa noche, Madrid se había transformado a su alrededor. Las mismas calles que esa mañana había recorrido preocupada por llegar tarde al trabajo, ahora parecían diferentes, como si el encuentro con Óscar Ramos hubiera abierto una puerta a una realidad alternativa donde las vidas de los ricos y los trabajadores comunes podían entrecruzarse de maneras inesperadas. En su modesto piso en el barrio de Tetuán, María se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Su ordenador portátil mostraba ofertas de trabajo, pero su mente estaba en otro lugar, repasando los eventos del día y preguntándose qué le depararía el mañana. Sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Los días en el Hospital Universitario La Paz se habían convertido en una rutina para María. Cada mañana, después de enviar currículums y hacer algunas entrevistas de trabajo, se dirigía a la habitación 507, donde Óscar Ramos permanecía inmóvil, conectado a máquinas que monitoreaban constantemente sus signos vitales. Al principio, se sentía extraña hablándole a alguien que no podía responder, pero los médicos insistían en que los pacientes en coma podían escuchar y que las voces familiares podrían ayudar en su recuperación. Así que María comenzó a llenar esos silencios con palabras, primero tímidamente, luego con una naturalidad que la sorprendía a ella misma. Le contaba sobre el clima en Madrid, sobre los pequeños dramas que observaba en los pasillos del hospital, sobre sus propias luchas buscando trabajo. ¿Sabes, Óscar? Hoy tuve una entrevista en una empresa de marketing. El entrevistador parecía más interesado en su móvil que en mis respuestas. Compartía con una sonrisa triste. Pero no te preocupes, algo aparecerá. Mientras tanto, me alegro de poder estar aquí, haciéndote compañía. Amanda aparecía cada vez con menos frecuencia. Al principio sus visitas eran diarias, aunque breves, siempre interrumpidas por llamadas telefónicas urgentes relacionadas con la empresa. Gradualmente, esas visitas se espaciaron, reducidas a apariciones esporádicas donde apenas permanecía unos minutos, con una expresión cada vez más distante en su rostro. Roberto Mendoza, en cambio, se había convertido en una presencia constante, aunque no precisamente junto a la cama de Óscar. María lo observaba en la cafetería del hospital, siempre en compañía de Amanda, sus conversaciones íntimas apenas disimuladas bajo la apariencia de reuniones de negocios. Había algo en la manera en que se miraban que le provocaba una incómoda sensación en el estómago. Una tarde particularmente soleada, mientras María leía en voz alta un artículo sobre avances en hotelería sostenible que pensó podría interesarle a Óscar, Amanda entró en la habitación. Se detuvo en seco al ver a María, como si hubiera olvidado que ella estaría allí, a pesar de que era ella misma quien le había pedido que visitara a Óscar regularmente. ¿Cómo está hoy?, preguntó Amanda con un tono que intentaba sonar interesado, pero que no lograba ocultar su incomodidad. María notó que su perfume era diferente, más intenso, más juvenil, y que su estilo de vestir había cambiado sutilmente en las últimas semanas. Los médicos dicen que sus constantes vitales están mejorando, respondió María, marcando la página del artículo que estaba leyendo. El doctor Velasco mencionó que hay signos positivos en su actividad cerebral. Amanda asintió distraídamente, su mirada fija en su móvil. «Tengo que irme», anunció apenas unos minutos después. «Hay una crisis en el hotel de Barcelona que requiere mi atención inmediata». Sin embargo, María había visto el nombre de Roberto en la pantalla de su teléfono cuando había llegado un mensaje. Después de que Amanda se marchara, María volvió a su lectura, pero su mente divagaba. «Tu empresa está en buenas manos, Óscar», murmuró, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. «Aunque, si me permites ser sincera, creo que algunas personas podrían estar más preocupadas por ti que por los hoteles». Los días se convirtieron en semanas, y María comenzó a notar pequeños cambios en Óscar. A veces, sus dedos se movían ligeramente cuando ella sostenía su mano mientras leía. En ocasiones, sus párpados temblaban cuando ella le contaba alguna anécdota graciosa sobre los otros pacientes o las enfermeras. Una mañana, mientras le describía el amanecer que había presenciado camino al hospital,
María sintió un leve apretón en su mano. Su corazón se detuvo por un momento y luego comenzó a latir con fuerza. «¿Óscar?», susurró inclinándose hacia él. No hubo respuesta, pero ella estaba segura de lo que había sentido. Corrió a buscar a la enfermera, quien llamó al médico de guardia. Después de varios exámenes, confirmaron que había signos de mejoría en su actividad cerebral. «Es una buena señal», explicó el doctor Velasco, «pero debemos ser pacientes. La recuperación en estos casos puede ser un proceso largo». María intentó contactar con Amanda para darle la noticia, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. Finalmente, logró hablar con la secretaria de la empresa, quien prometió transmitir el mensaje. Sin embargo, pasaron 2 días antes de que Amanda apareciera en el hospital, y cuando lo hizo, su reacción fue sorprendentemente contenida. Es una buena noticia», dijo Amanda, manteniendo una distancia prudencial de la cama. «Pero los médicos dicen que aún no hay garantías de una recuperación completa, ¿verdad?». Su tono era extrañamente ansioso, como si la posibilidad de que Óscar despertara la preocupara más que su estado actual. María la observó con curiosidad, notando el nerviosismo en sus movimientos, la manera en que evitaba mirar directamente a su marido. «La esperanza es lo último que se pierde», respondió María suavemente, aunque algo en su interior le decía que Amanda había perdido esa esperanza hace tiempo, si es que alguna vez la había tenido. El otoño madrileño teñía de ocre y dorado los árboles del parque frente al hospital, mientras María continuaba su rutina diaria de visitas a Óscar. Sus esperanzas de encontrar trabajo se habían visto frustradas una y otra vez, pero extrañamente, eso había dejado de ser su principal preocupación. Sus ahorros, aunque modestos, le permitían mantener esta vigilia que se había convertido en el centro de su vida. Las enfermeras la habían adoptado como una más del equipo, compartiendo con ella sus turnos de café y sus historias. «Eres un ángel, María», le decía Carmen, la enfermera jefe, mientras le servía una taza de café en la sala de personal. «No hay muchas personas que dediquen tanto tiempo a un desconocido». Pero Óscar ya no era un desconocido para María. A través de sus conversaciones unilaterales, de las historias que le contaba y de los silencios compartidos, había llegado a conocerlo de una manera única. Las enfermeras le habían contado sobre su vida antes del incidente, su dedicación al trabajo, su visión empresarial, su trato amable con el personal de sus hoteles. Una tarde, mientras María organizaba las flores frescas que había traído para la habitación, Amanda apareció acompañada de Roberto Mendoza. Se detuvieron en seco al verla, como niños sorprendidos en medio de una travesura. María notó sus manos entrelazadas, que se separaron rápidamente al entrar en la habitación. «María, no esperábamos encontrarte aquí tan tarde», balbuceó Amanda, ajustándose nerviosamente el collar de perlas que siempre llevaba, regalo de Óscar en su último aniversario, según había comentado una vez. «Las flores de la mañana se habían marchitado», respondió María con naturalidad, aunque su corazón latía con fuerza ante la escena que acababa de presenciar. Además, hoy le estaba contando a Óscar sobre un nuevo proyecto de hoteles ecológicos que leí en una revista. «Pensé que le interesaría». Roberto carraspeó incómodamente. «Amanda, deberíamos irnos, tenemos esa reunión», comenzó a decir, pero fue interrumpido por un sonido proveniente de la cama. Los tres se giraron sorprendidos. Óscar había movido ligeramente la cabeza. María fue la primera en reaccionar, presionando el botón de llamada a la enfermera. Amanda permaneció paralizada en su lugar, su rostro pálido como el papel, mientras Roberto daba un paso atrás, casi tropezando con una silla. El doctor Velasco llegó rápidamente y después de una breve examinación, confirmó lo que María ya sospechaba. Óscar estaba mostrando signos cada vez más claros de conciencia. «Es posible que comience a despertar en los próximos días», explicó el médico, «pero debemos estar preparados para un proceso de recuperación largo y complejo». La noticia, que debería haber sido recibida con alegría, pareció tener el efecto contrario en Amanda. «Yo necesito aire», murmuró saliendo apresuradamente de la habitación. Roberto dudó un momento antes de seguirla, lanzando una mirada preocupada hacia la cama de Óscar. María se quedó sola con él, como tantas otras veces.
No te preocupes, susurró, tomando su mano. Yo estaré aquí cuando despiertes. Y por primera vez desde que comenzó sus visitas, sintió que sus palabras tenían un peso diferente, como si estuviera haciendo una promesa que iba más allá de su comprensión actual. Los días siguientes trajeron más cambios. Amanda prácticamente desapareció del hospital, enviando a su asistente personal para preguntar por el estado de Óscar. Roberto Mendoza también se hizo escaso, ocupado, según decían, con la gestión de los hoteles en ausencia de Óscar. María, mientras tanto, notaba cada pequeño progreso, un movimiento de dedos más firme, un cambio en la respiración cuando ella hablaba, una lágrima solitaria rodando por su mejilla cuando ella le contaba sobre su propia vida, sus sueños frustrados, sus esperanzas. Una mañana, mientras le leía las noticias del día, María sintió que algo era diferente. La mano de Óscar se movió con más decisión que nunca, y sus ojos, que hasta entonces habían permanecido cerrados, comenzaron a temblar bajo sus párpados. El monitor cardíaco mostró un cambio en su ritmo, y María supo, con una certeza que no podía explicar, que Óscar estaba luchando por despertar. Las enfermeras entraron corriendo al notar los cambios en los monitores, y María se encontró siendo gentilmente apartada de la cama mientras el equipo médico trabajaba. Se quedó en un rincón de la habitación, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor, mientras observaba cómo el hombre que se había convertido en el centro de su vida durante los últimos meses luchaba por regresar al mundo de los conscientes. La habitación 507 del Hospital Universitario La Paz se había convertido en el epicentro de una transformación silenciosa. Los párpados de Óscar comenzaron a temblar con más intensidad y sus dedos se movían como si buscaran algo en el aire. María, quien había sido apartada momentáneamente por el equipo médico, observaba desde la esquina de la habitación, conteniendo la respiración. El doctor Velasco y su equipo trabajaban con precisión profesional, monitoreando cada signo vital, cada respuesta neurológica. «Señor Ramos», llamaba el doctor con voz clara y firme. «Si puede oírme, intente apretar mi mano». Los minutos se extendían como horas en aquella habitación cargada de expectación. María recordaba cada momento de los últimos meses, las conversaciones unilaterales, las lecturas compartidas, las pequeñas victorias diarias que habían llevado a este momento. Sus propios ojos se humedecieron cuando finalmente Óscar abrió los suyos por primera vez en meses. La confusión inicial en su mirada era esperada, según explicó el doctor Velasco. Sus primeros intentos de comunicación fueron frustrados por el tubo de respiración, que fue retirado cuidadosamente. María observaba cada movimiento, cada gesto, mientras las enfermeras trabajaban con eficiencia practicada. ¿Dónde? La voz de Óscar era apenas un susurro ronco, después de tanto tiempo sin ser utilizada. El doctor Velasco se acercó con una sonrisa tranquilizadora. «Está en el Hospital La Paz, señor Ramos. Ha estado inconsciente durante varios meses después de sufrir un ataque cardíaco. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta con nosotros». Los ojos de Óscar recorrieron la habitación, deteniéndose momentáneamente en María, quien permanecía en silencio, con una mezcla de alegría y nerviosismo en su rostro. Había algo en su mirada, una chispa de reconocimiento que hizo que el corazón de María saltara en su pecho. «¡Amanda!», murmuró Óscar, y el nombre de su esposa cayó como una piedra en el estanque de emociones que inundaba la habitación. «Llamaremos a su esposa inmediatamente», respondió una enfermera, saliendo de la habitación. María sintió una punzada de culpa por saber más de lo que debería sobre la situación de Amanda, por haber sido testigo involuntario de su alejamiento gradual. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Los médicos realizaron pruebas neurológicas básicas, monitoreando las respuestas de Óscar a diferentes estímulos. Para alivio de todos, aunque débil y confundido, mostraba signos de una función cognitiva sorprendentemente bien preservada. María se mantuvo en segundo plano, observando, apoyando cuando era necesario, pero consciente de que su papel había cambiado fundamentalmente. Ya no era la única compañía de Óscar, ya no podía compartir sus pensamientos libremente con él. Sin embargo, algo la mantenía allí.
una conexión invisible forjada durante esos meses de vigilia. Amanda llegó casi 3 horas después del despertar de Oscar. Su entrada en la habitación fue un estudio en contradicciones. Su rostro mostraba una alegría que no llegaba a sus ojos. Su postura revelaba una tensión que contradecía sus palabras de felicidad. «Oscar, mi amor», exclamó con una voz que sonaba ensayada. Se acercó a la cama, pero su abrazo fue cauteloso, casi temeroso. «No sabes cuánto he rezado por este momento». María observó la escena desde su rincón, notando los pequeños detalles que otros podrían haber pasado por alto. La manera en que Amanda evitaba el contacto visual prolongado con su esposo, cómo sus manos jugaban nerviosamente con su collar, el ligero temblor en su voz cuando hablaba de los meses transcurridos. Oscar, aunque débil, parecía percibir algo en el comportamiento de su esposa. Sus ojos, aún nublados por meses de sueño, mostraban una agudeza que sorprendió a María. «Has cambiado», murmuró, su voz todavía ronca. Amanda se tensó visiblemente ante estas palabras. «Todo ha cambiado, cariño. Han sido meses muy difíciles». Su voz se quebró ligeramente, y María no pudo determinar si era por culpa o por una emoción genuina. El doctor Velasco intervino en ese momento, explicando que Oscar necesitaba descansar. «Las próximas horas son cruciales», explicó. «Necesitamos monitorearlo de cerca y empezar con la terapia de recuperación gradualmente». Mientras todos salían de la habitación, Oscar llamó débilmente. «La chica, la que estaba aquí». María se detuvo en la puerta, su corazón latiendo con fuerza. «Gracias», susurró él, y aunque era una palabra simple, contenía un mundo de significado. En el pasillo, Amanda detuvo a María antes de que pudiera marcharse. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Hay cosas que debes saber, cosas que han cambiado». Su expresión era una mezcla de culpa y determinación que hizo que María sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La cafetería del hospital estaba casi vacía cuando Amanda y María se sentaron en una mesa alejada. El café humeante entre ellas servía como una débil barrera entre dos mundos que estaban a punto de colisionar. Amanda jugaba nerviosamente con su taza, evitando el contacto visual directo. «Durante estos meses», comenzó Amanda, su voz apenas un susurro, «las cosas han cambiado. La empresa, mi vida, todo». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Roberto y yo...» «Lo sé», interrumpió María suavemente, sorprendiendo a Amanda. «He estado aquí todos los días, ¿recuerdas?». No había acusación en su voz, solo una calma que parecía desconcertar aún más a la elegante mujer sentada frente a ella. Amanda dejó escapar un suspiro tembloroso. «No planeamos que esto sucediera, pero con Oscar siempre ausente, siempre trabajando, y luego cuando ocurrió el accidente, Roberto estuvo ahí, apoyándome, ayudándome con la empresa». «¿Y ahora qué?», preguntó María, su voz firme pero gentil. «Oscar está despierto, está recuperándose, te necesita». La risa de Amanda fue amarga, casi dolorosa. «¿Me necesita?». Oscar nunca me necesitó realmente. La empresa era su vida, su pasión. Yo era solo un adorno, una esposa trofeo para mostrar en eventos sociales. María recordó todas las historias que había leído sobre Oscar durante esos meses, los artículos que hablaban de su visión empresarial, pero también de su trato humano con los empleados. «Quizás nunca tuviste la oportunidad de conocerlo realmente», sugirió. «Y tú sí, ¿verdad?», respondió Amanda con un toque de acidez. Sentada junto a su cama durante meses, hablándole, leyéndole. «Las enfermeras no paran de hablar de ti, ¿sabes? El ángel guardián de Oscar Ramos». «Solo hice lo que cualquier persona decente haría», defendió María, aunque sabía que no era del todo cierto. Su dedicación había ido más allá de la simple decencia humana. Amanda la miró fijamente por primera vez. «No, hiciste mucho más, y por eso estoy aquí. Necesito pedirte algo». Hizo una pausa, como reuniendo coraje. «Necesito que sigas viniendo». María parpadeó sorprendida. «¿Qué?». «Los médicos dicen que tu presencia ha sido crucial en su recuperación, que responde a tu voz, que muestra más signos de mejoría cuando estás cerca». Amanda bajó la voz. «Roberto y yo vamos a mudarnos a Barcelona. La empresa necesita atención allí, y yo
No puedo seguir pretendiendo. La revelación cayó como un peso sobre María. ¿Vas a abandonarlo? ¿Ahora? Voy a darle la oportunidad de ser feliz, corrigió Amanda. Con alguien que realmente lo valore, que lo cuide como se merece. Su mirada era significativa. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Amanda, yo no puedo. ¿Por qué no? Ya lo has estado haciendo durante meses. La única diferencia es que ahora él está despierto y puede agradecértelo. Amanda se puso de pie, alisando su falda con gestos precisos. Además, no perdiste tu trabajo por ayudarlo. Considéralo una compensación kármica. Antes de que María pudiera responder, Amanda sacó un sobre de su bolso. Esta es mi carta de renuncia a la junta directiva de Hoteles Ramos. Roberto y yo hemos vendido nuestras acciones. La empresa necesitará una nueva dirección, alguien con una visión más humana. María observó el sobre con incredulidad. No puedes simplemente reorganizar la vida de las personas como si fueran piezas de ajedrez. No lo hago yo, respondió Amanda con una sonrisa triste. El destino lo hizo aquel día en la plaza de Olavide. Yo solo estoy aceptando lo inevitable. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. He visto cómo lo miras, María, y más importante aún, he visto cómo te miraba él cuando despertó. Hay cosas que una esposa siempre sabe. Con esas palabras, Amanda se levantó y se dirigió hacia la salida, dejando a María sola con sus pensamientos y un sobre que pesaba mucho más que el papel que contenía. En la habitación 507, Oscar dormía, ajeno a las conversaciones que estaban reshaping su futuro. Los días siguientes al despertar de Oscar establecieron un nuevo ritmo en el Hospital La Paz. La habitación 507 se había transformado en un espacio de recuperación activa, con fisioterapeutas y especialistas entrando y saliendo constantemente. María continuaba sus visitas, aunque ahora con un propósito diferente. Ya no era la guardiana silenciosa de un hombre dormido, sino una presencia vital en el proceso de recuperación de alguien que la miraba con ojos cada vez más conscientes y curiosos. «Me hablabas mientras dormía, ¿verdad?», preguntó Oscar una tarde mientras María le ayudaba a sostener un vaso de agua. Su voz, aunque más fuerte cada día, todavía llevaba el peso de meses de silencio. María asintió, sintiendo un repentino rubor en sus mejillas. Los médicos dijeron que era importante mantener una estimulación verbal constante. «Recuerdo fragmentos», continuó él, sus ojos fijos en ella con una intensidad que hacía difícil mantener la mirada. «Tu voz era como un ancla en la oscuridad. Me contabas sobre Madrid, sobre tu vida, sobre mis hoteles. Esperaba que no recordaras la parte donde criticaba tu política de sostenibilidad», bromeó María, tratando de aligerar el momento. Para su sorpresa, Oscar soltó una pequeña risa que inmediatamente se convirtió en tos. «Tenías razón», admitió una vez recuperado el aliento. «Siempre he querido implementar más medidas ecológicas, pero el consejo, Amanda y Roberto, siempre decían que no era rentable». La mención de Amanda creó un momento de tensión. María sabía que Oscar aún no estaba al tanto de todos los cambios que habían ocurrido durante su ausencia. Los médicos habían aconsejado evitar noticias perturbadoras durante las primeras etapas de su recuperación. «¿Por qué no viene Amanda?», preguntó Oscar, su voz más suave, más vulnerable. «Solo la vi aquel primer día». María sintió que su corazón se encogía. «Está ocupada con la empresa», respondió, odiando la necesidad de mantener secretos, pero consciente de que aún no era el momento adecuado para toda la verdad. «Pero tú estás aquí», dijo Oscar, tomando su mano con una fuerza que sorprendió a ambos. «Todos los días, sin falta. ¿Por qué?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras María buscaba una respuesta que fuera honesta sin ser abrumadora. «Porque alguien tenía que estarlo», respondió finalmente. «Y porque, de alguna manera, me ayudaba tanto a mí como a ti». Oscar la miró con curiosidad. «¿Cómo?». «Perdí mi trabajo por ayudarte aquel día en la plaza», explicó María, sorprendida por lo lejano que parecía ahora aquel momento. «Durante meses, venir aquí me dio un propósito, una razón para levantarme cada mañana». «Lo siento», murmuró Oscar, su agarre en la mano de María intensificándose. «Por hacerte perder tu trabajo. No lo sientas»,
respondió ella con una sonrisa genuina. Algunas pérdidas nos llevan a encuentros importantes. El silencio que siguió estaba cargado de significado, de palabras no dichas y emociones apenas contenidas. Fue interrumpido por la llegada del doctor Velasco, quien traía noticias importantes. «Señor Ramos, sus últimas pruebas son muy prometedoras», anunció el médico con evidente satisfacción. «Si continúa progresando así, podremos comenzar a planear su alta hospitalaria en las próximas semanas». La noticia, aunque positiva, provocó una nueva ola de ansiedad en María. El hospital había sido un espacio seguro, un mundo contenido donde su relación con Óscar tenía sentido. ¿Qué pasaría cuando volviera al mundo real, a sus responsabilidades, a su vida anterior? Como si leyera sus pensamientos, Óscar apretó su mano una vez más. «¿Seguirás viniendo?», preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen del poderoso empresario que había sido. «Claro», respondió María sin dudar, aunque su corazón latía con fuerza ante las implicaciones de esa promesa. «Alguien tiene que asegurarse de que implementes esas políticas de sostenibilidad». La sonrisa de Óscar iluminó toda la habitación. «Tal vez necesite una asesora en temas medioambientales», sugirió, su tono ligero apenas ocultando la seriedad de la propuesta. María sintió que algo se transformaba en ese momento, como si el universo estuviera reajustando sus engranajes para crear un nuevo futuro, uno que ninguno de los dos habría podido imaginar aquella mañana en la plaza de Olavide. La noticia de la inminente alta médica de Óscar Ramos se extendió rápidamente por el hospital, generando una mezcla de alegría y nostalgia entre el personal que se había encariñado con él y con María. Sin embargo, también significaba que ya no se podía postergar más la verdad sobre los cambios ocurridos durante su ausencia. Una mañana particularmente soleada, el doctor Velasco consideró que Óscar estaba lo suficientemente fuerte para enfrentar la realidad de su situación personal y empresarial. María había solicitado estar presente durante la conversación, una petición que Óscar agradeció con una mirada cargada de confianza. «Amanda y Roberto han vendido sus acciones de la empresa», comenzó María suavemente, sosteniendo la mano de Óscar mientras el doctor monitoreaba sus signos vitales. «Se han mudado a Barcelona, juntos». El silencio que siguió fue denso, pero no explosivo como todos temían. Óscar mantuvo su mirada fija en el techo durante varios minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era sorprendentemente serena. «Lo sabías desde hace tiempo, ¿verdad?», preguntó girándose hacia María. Ella asintió, sintiendo que le debía la verdad completa. «Se fue haciendo evidente durante tus meses de recuperación. Los médicos aconsejaron esperar hasta que estuvieras más fuerte para decírtelo». Para sorpresa de todos, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Óscar. «¿Sabes? Durante todo este tiempo, mientras escuchaba tu voz en la oscuridad, algo dentro de mí ya sabía que mi vida anterior había terminado. Y de alguna manera eso no me asustaba». El doctor Velasco, satisfecho con la estabilidad de los signos vitales de Óscar, los dejó solos para procesar la situación. María se sentó en el borde de la cama, sintiendo que debía mantener el contacto físico, anclar a Óscar en este momento de revelaciones. «La empresa necesita una reestructuración completa», continuó Óscar, su mente empresarial comenzando a trabajar. «Sin Amanda y Roberto en la junta directiva, podemos implementar todos esos cambios de los que me hablabas mientras dormía. Hacer algo significativo, no solo rentable». «¿No estás enfadado?», preguntó María sorprendida por su reacción. Óscar la miró directamente, sus ojos claros y seguros. «¿Sabes qué es lo más extraño? Me siento liberado, como si hubiera estado viviendo una vida que no era completamente mía, persiguiendo objetivos que no me hacían verdaderamente feliz». Se incorporó ligeramente en la cama, su postura más firme, más decidida. «Durante años construí hoteles Ramos, siguiendo el modelo tradicional de éxito, maximizar beneficios a cualquier coste. Pero mientras estaba aquí, escuchándote hablar sobre sostenibilidad, sobre responsabilidad social, sobre hacer las cosas de manera diferente, algo cambió en mí». María sintió que su corazón se aceleraba ante la pasión en su voz.
Tienes una oportunidad de reinventar todo, sugirió. Tenemos, corrigió Oscar. María, quiero que trabajes conmigo, no como una simple asesora, sino como parte integral del nuevo equipo directivo. Necesito a alguien que vea el mundo como tú lo ves, que entienda que el éxito puede medirse de diferentes maneras. La propuesta la tomó por sorpresa, aunque una parte de ella había estado esperando algo así desde aquella conversación con Amanda en la cafetería. Oscar, yo no tengo experiencia en gestión hotelera. Tienes algo mejor, respondió él con convicción. Tienes visión, tienes corazón. Los detalles técnicos se pueden aprender. Lo que tú tienes, eso es innato. Se miraron en silencio, ambos conscientes de que estaban al borde de algo más grande que una simple propuesta de trabajo. Los últimos meses habían creado entre ellos un vínculo que trascendía las etiquetas convencionales. Además, añadió Oscar con una sonrisa tímida, me gustaría seguir escuchando tu voz todos los días. Me acostumbré a ella durante estos meses. María sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Un cambio tan radical en tu vida y en tu empresa? Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente seguro de algo, respondió Oscar, entrelazando sus dedos con los de ella. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El sol de la tarde entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada que parecía presagiar un nuevo comienzo. En ese momento, tanto María como Oscar supieron que estaban al borde de algo extraordinario, una historia que apenas comenzaba a escribirse. El regreso de Oscar a su vida cotidiana fue gradual, como el amanecer que poco a poco ilumina el horizonte madrileño. Después de su alta hospitalaria, se instaló temporalmente en su ático del barrio de Salamanca, aunque el espacio se sentía diferente ahora, despojado de los recuerdos de su vida anterior con Amanda. María había intentado mantener una distancia profesional apropiada, pero Oscar insistía en que su presencia era fundamental para su recuperación completa, no solo física, sino emocional, argumentaba durante sus sesiones diarias de fisioterapia, donde ella continuaba acompañándolo. La transformación de Hoteles Ramos comenzó casi inmediatamente. La primera reunión de la nueva junta directiva fue un momento decisivo. María, sentada a la derecha de Oscar en la imponente sala de juntas, sentía las miradas escépticas de los ejecutivos veteranos. «Señores», comenzó Oscar, su voz más fuerte y segura que nunca, «los últimos meses me han enseñado que la vida puede cambiar en un instante. Nuestra empresa también necesita cambiar». Hizo una pausa significativa antes de continuar. «Les presento a María Sánchez, nuestra nueva directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social». Los murmullos que siguieron fueron acallados por la presentación detallada que María había preparado. Con una confianza que no sabía que poseía, expuso su visión para transformar la cadena hotelera. Implementación de energías renovables, programas de reducción de residuos, colaboraciones con comunidades locales, políticas laborales más justas. «Pero, señor Ramos», interrumpió uno de los directores más antiguos, «estas iniciativas requieren una inversión considerable. Los accionistas entenderán que el futuro del sector hotelero está en la sostenibilidad», respondió Oscar con firmeza. «No solo es lo correcto, sino que también es un modelo de negocio inteligente. Los viajeros modernos buscan experiencias conscientes y sostenibles». Durante las semanas siguientes, María se sumergió en su nuevo rol con una pasión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Pasaba horas estudiando informes, visitando los hoteles, reuniéndose con expertos en sostenibilidad. Oscar la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Una tarde, mientras revisaban los planos para la renovación del Hotel Insignia en Madrid, Oscar se detuvo en medio de una frase. «¿Sabes? Nunca te agradecí apropiadamente», dijo de repente. María levantó la vista de los documentos. «¿Por qué?» «Por salvarme la vida aquel día en la plaza, por quedarte cuando todos se fueron, por mostrarme una forma diferente de ver el mundo». Su voz se suavizó. «Por ser tú». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas. María sintió que su corazón se aceleraba,
pero mantuvo su compostura profesional. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, respondió Óscar, acercándose un paso. Hiciste lo que solo tú podías hacer. Transformaste mi vida en más formas de las que puedes imaginar. El momento fue interrumpido por la llegada de un grupo de arquitectos para la reunión programada, pero algo había cambiado entre ellos. La línea entre lo profesional y lo personal se hacía cada vez más difusa. Los cambios en la empresa comenzaron a dar frutos más rápido de lo esperado. Las nuevas iniciativas sostenibles atrajeron la atención de la prensa especializada y las reservas aumentaron significativamente. El personal de los hoteles reportaba una mejora en el ambiente laboral y las comunidades locales comenzaban a ver a Hoteles Ramos como un aliado en lugar de solo una empresa más. «Has creado algo extraordinario», le dijo Óscar a María una noche, mientras celebraban el éxito de la primera fase de implementación de paneles solares en todos los hoteles de la cadena. Estaban en la terraza del ático, Madrid brillando bajo ellos como un mar de luces. María negó con la cabeza. «Lo creamos juntos. Esta visión es de ambos». Óscar la miró intensamente. «¿Sabes qué es lo más increíble? Que todo esto comenzó con un acto de bondad desinteresada. Te detuviste a ayudar a un desconocido, perdiste tu trabajo por ello, y aún así seguiste adelante». «A veces», respondió María suavemente, «las mejores decisiones son las que tomamos sin pensar en las consecuencias, solo siguiendo lo que nuestro corazón nos dice que es correcto». La brisa nocturna jugaba con su cabello mientras Óscar se acercaba más a ella. El mundo empresarial, las responsabilidades, todo parecía desvanecerse en ese momento. Solo existían ellos dos, su historia compartida y un futuro que se desplegaba ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus sueños compartidos. La transformación de Hoteles Ramos se había convertido en un caso de estudio en las escuelas de negocios de toda España. Los medios especializados alababan el giro hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social, pero lo que realmente llamaba la atención era la historia detrás de ese cambio. Un empresario que había encontrado un nuevo propósito gracias a un encuentro casual y al cuidado desinteresado de una desconocida. María había florecido en su nuevo rol, ganándose el respeto de todo el equipo con su mezcla única de visión innovadora y calidez humana. Su oficina, con vistas al Paseo de la Castellana, se había convertido en un punto de encuentro donde las ideas fluían libremente y los proyectos más ambiciosos tomaban forma. Una mañana, mientras revisaba los informes del último trimestre, recibió una visita inesperada. Carmen, la enfermera jefe que los había cuidado en el hospital, apareció en su puerta con una sonrisa. «¡Carmen!», exclamó María, levantándose para abrazar a su antigua amiga. «¿Qué haces aquí?». «Vine a ver el resultado de mi mejor trabajo de casamentera», bromeó Carmen guiñando un ojo. «Aunque técnicamente nunca hice nada. Solo observé cómo el destino hacía su trabajo». María se sonrojó ligeramente. «No somos...». Pero no pudo terminar la frase porque sabía que estaría mintiendo. Lo que había entre ella y Óscar era algo que había crecido orgánicamente, como una planta que florece lentamente, pero con raíces profundas y fuertes. «He visto muchas historias en mi carrera», continuó Carmen sentándose frente al escritorio de María. «Pero la vuestra, hay algo especial en ella, tal vez porque comenzó con un acto de pura bondad». En ese momento, Óscar apareció en la puerta, su rostro iluminándose al ver a Carmen. «Mi ángel de la guarda número 2», exclamó, entrando en la oficina. «¿Has venido a supervisar a tu paciente más testarudo?». «He venido a ver si estáis cuidando bien el uno del otro», respondió Carmen con una sonrisa maternal. «Y por lo que veo en las noticias sobre vuestros hoteles, estáis haciendo mucho más que eso». La conversación derivó hacia los cambios en la empresa, los nuevos proyectos, las vidas transformadas. Carmen escuchaba con atención, sus ojos brillantes de orgullo como si hubiera tenido algo que ver con todo ello. Después de que Carmen se marchara, Óscar se quedó en la oficina de María, contemplando la ciudad a través de los grandes ventanales. «¿Sabes? He estado pensando», comenzó, su voz suave pero decidida.
en cómo un momento puede cambiar toda una vida. María se acercó a su lado, sus hombros casi tocándose mientras observaban el paisaje urbano. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Solo de no haberte conocido antes, respondió él, girándose para mirarla. De haber necesitado casi perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, de palabras no dichas, pero sentidas profundamente. María pensó en el largo camino que habían recorrido, desde aquel primer encuentro en la plaza hasta este momento, donde el destino parecía haber tejido sus vidas en un patrón perfectamente diseñado. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, continuó Óscar, tomando suavemente la mano de María. Que mientras todos pensaban que estaba dormido, en realidad estaba despertando. A una nueva vida, a una nueva forma de ver el mundo, a ti. María sintió que su corazón se expandía en su pecho. Yo también estaba despertando, admitió. De una vida en piloto automático, de conformarme con menos de lo que podía ser. Óscar la atrajo más cerca, sus ojos fijos en los de ella. María Sánchez, has transformado mi empresa, mi visión del mundo y mi corazón. Y lo más increíble es que lo hiciste sin intentarlo siquiera, solo siendo tú misma. La ciudad seguía su ritmo frenético bajo ellos, pero en esa oficina con vistas al cielo madrileño, el tiempo parecía haberse detenido. Dos almas que se habían encontrado en el momento más inesperado estaban a punto de dar otro paso en su extraordinario viaje juntos. ¿Cenamos esta noche?, preguntó Óscar, su voz mezclando profesionalidad con algo más profundo. Hay un nuevo restaurante sostenible en el barrio de Chueca que creo que te encantará. María sonrió, reconociendo el momento por lo que era. No un final, sino un nuevo comienzo. Me encantaría, respondió, su voz suave pero segura. Después de todo, tenemos mucho que celebrar. Y mientras el sol de la tarde bañaba Madrid en tonos dorados, dos corazones que habían sido renovados por el poder de la bondad y el amor verdadero se preparaban para escribir el siguiente capítulo de su historia juntos. Un año había pasado desde aquel fatídico encuentro en la plaza de Olavide. Madrid se vestía nuevamente de otoño, pero todo lo demás había cambiado. El nuevo hotel insignia de la cadena Ramos, ubicado en pleno corazón de la capital, estaba a punto de inaugurarse y representaba todo lo que María y Óscar habían soñado durante aquellas largas conversaciones en la habitación del hospital. El edificio era una obra maestra de la arquitectura sostenible. Paneles solares discretamente integrados en el diseño clásico madrileño, sistemas de recolección de agua de lluvia, jardines verticales que trepaban por las paredes interiores creando un microclima natural. Pero más allá de la tecnología, era el espíritu del lugar lo que lo hacía especial. María recorría los pasillos la noche antes de la gran inauguración, supervisando los últimos detalles. Cada esquina del hotel contaba una historia. Las obras de arte en las paredes eran de artistas locales, los muebles habían sido fabricados por cooperativas sostenibles y el restaurante del hotel se abastecía exclusivamente de productores locales y orgánicos. Parece que fue ayer cuando me hablabas de todas estas ideas mientras yo estaba en coma, dijo Óscar, apareciéndose silenciosamente detrás de ella. Su voz, ahora completamente recuperada, siempre tenía un tono especial cuando hablaba de aquellos días. María se giró con una sonrisa. ¿Quién iba a decir que realmente me estabas escuchando?, bromeó, aunque ambos sabían que aquellas conversaciones unilaterales habían sido el cimiento de todo lo que vendría después. Caminaron juntos hasta la terraza del último piso, donde Madrid se extendía ante ellos como un mar de luces. El espacio había sido diseñado como un jardín urbano, con especies autóctonas que requerían poco riego y proporcionaban un oasis de verdor en medio de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Óscar, apoyándose en la barandilla. Que todo esto comenzó con un simple acto de bondad. Podrías haber pasado de largo aquella mañana, como hicieron tantos otros. María se acercó más a él, sus hombros tocándose suavemente. No fue un simple acto de bondad, respondió. Fue el universo conspirando para poner las cosas en su lugar. La transformación de Hoteles Ramos
había sido más que un cambio de imagen corporativa. Bajo el liderazgo conjunto de Óscar y María, la empresa se había convertido en un modelo de negocio sostenible y humanizado. Los empleados tenían participación en los beneficios, se habían implementado políticas de conciliación familiar y cada hotel de la cadena trabajaba activamente con su comunidad local. «Mañana será un gran día», dijo Óscar girándose para mirarla directamente. «Pero antes hay algo que quiero mostrarte». La condujo hasta una suite especial en el primer piso del hotel. Al abrir la puerta, María se quedó sin aliento. La habitación había sido decorada exactamente como la habitación 507 del Hospital La Paz, pero con un toque de elegancia y lujo que transformaba el recuerdo hospitalario en algo hermoso. «Esta es la suite Esperanza», explicó Óscar, su voz cargada de emoción. «Cada hotel de la cadena tendrá una, y los beneficios de estas habitaciones irán directamente a programas de apoyo para personas que están pasando por situaciones médicas difíciles». María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. En una pared había una placa discreta que rezaba: «Porque los momentos más oscuros pueden convertirse en los más luminosos cuando hay amor y esperanza». «No solo transformaste mi vida», continuó Óscar, tomando sus manos entre las suyas. «Me enseñaste que los negocios pueden ser una fuerza para el bien, que el éxito se puede medir en sonrisas y vidas mejoradas, no solo en números en una cuenta bancaria». Se acercó al minibar y sacó una botella de cava ecológico y 2 copas. «Por los pequeños gestos que cambian vidas», brindó, entregándole una copa. «Por las segundas oportunidades», añadió María, su voz suave pero firme. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la habitación en tonos dorados, ambos sabían que estaban viviendo uno de esos momentos perfectos que la vida regala de vez en cuando. Un momento nacido de la bondad, nutrido por el amor, y destinado a multiplicar su luz en incontables vidas más. La suite Esperanza sería testigo de muchas historias en los años venideros, pero ninguna tan extraordinaria como la que le había dado origen. La historia de cómo un simple acto de bondad había desencadenado una revolución de amor y humanidad en el mundo empresarial. La mañana de la inauguración del nuevo hotel insignia de la cadena Ramos amaneció radiante, como si el cielo madrileño quisiera unirse a la celebración. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de los jardines verticales, creando un espectáculo de luces y sombras en el vestíbulo principal. María supervisaba los últimos detalles con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Los empleados, todos vestidos con uniformes confeccionados por cooperativas locales de comercio justo, se movían con una energía contagiosa. Cada uno de ellos conocía la historia detrás de la transformación de la empresa y se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. Entre los invitados especiales a la inauguración, Carmen, la enfermera jefe del Hospital La Paz, ocupaba un lugar de honor. «Mírate», le dijo a María mientras la abrazaba. «De ángel guardián a directora ejecutiva, siempre supe que había algo especial en ti». La ceremonia de inauguración fue íntima y significativa. En lugar de los habituales discursos corporativos, Óscar y María habían preparado una presentación que destacaba las historias humanas detrás del proyecto, los artesanos locales que habían contribuido con su trabajo, los programas comunitarios que se beneficiarían de las iniciativas del hotel, los empleados que habían encontrado no solo un trabajo, sino un propósito. «Hace un año», comenzó Óscar su discurso, «aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Un momento de bondad desinteresada puede desencadenar una reacción en cadena que transforme no solo una vida, sino cientos de ellas». Sus ojos encontraron los de María entre el público, y por un momento el mundo pareció detenerse. Esta nueva etapa de Hoteles Ramos no es solo un cambio de imagen o una estrategia de marketing, es un testimonio del poder del amor, la compasión y la visión compartida. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Óscar llevó a María a un lugar tranquilo en el jardín de la azotea. El atardecer madrileño pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, creando un telón de fondo perfecto para lo que estaba por venir. «¿Recuerdas la primera vez que me leíste en el hospital?», preguntó Óscar, su voz suave pero segura.
No podía responderte, pero cada palabra tuya se grababa en mi corazón. Me hablabas de un mundo mejor, de empresas que podían ser fuerzas para el bien, de sueños que parecían imposibles, pero que ahora son realidad. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo, pero no era un anillo cualquiera. Estaba hecho con oro reciclado y decorado con pequeños símbolos que representaban su historia compartida. Una plaza, un hospital, un hotel, un amanecer. María Sánchez, continuó, su voz temblando ligeramente con emoción. Me devolviste la vida en más formas de las que puedas imaginar. ¿Me harías el honor de compartir el resto de nuestras vidas, construyendo juntos este sueño que comenzó con un simple acto de bondad? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María mientras asentía, incapaz de formar palabras por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, fue para decir: siempre supe que estaba haciendo lo correcto al detenerme aquella mañana, pero nunca imaginé que lo correcto podría ser tan hermoso. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera estado destinado a estar allí desde siempre. En la distancia, las campanas de una iglesia repicaban y el sol comenzaba su descenso final, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía bendecir su unión. En los años venideros, la historia de María y Óscar se convertiría en una leyenda en el mundo empresarial español. Cómo un momento de crisis se transformó en una oportunidad para el cambio, cómo el amor y la compasión podían ser la base de un modelo de negocio exitoso, cómo los pequeños actos de bondad podían desencadenar transformaciones extraordinarias. La cadena Hoteles Ramos continuaría creciendo y evolucionando, siempre fiel a los principios que habían nacido en aquella habitación de hospital: sostenibilidad, humanidad y la creencia inquebrantable en el poder del amor para transformar vidas y empresas por igual. Y cada vez que alguien preguntaba sobre el secreto de su éxito, María y Óscar compartían una mirada cómplice antes de responder: todo comenzó con un simple acto de bondad en una mañana cualquiera en Madrid.